Dios les bendiga y después de haber adorado a nuestro Dios, vayamos ahora a la palabra de Dios. Hoy quería proponerte que examinemos un texto en el cual vamos a ver que no todos vemos las cosas de la misma manera. Y nos hacemos esta pregunta: ¿cómo vemos las cosas? En el tema de la vacuna que se está aplicando en estos días, algunos están a favor de la vacuna, otros están en contra de la vacuna. Diferentes opiniones. Y todos formulamos opiniones basadas en nuestro punto de vista. En otras palabras, algunos nos fijamos en unas cosas, pero se nos escapan otras. Es muy parecido a cuando se reúne un grupo de personas y juegan aquel famoso juego que practicábamos cuando éramos jóvenes en el grupo de amigos, el llamado teléfono descompuesto. Y lo que sucedía era que al hacer la ronda y proponer una frase para que se fuera repitiendo en los diversos integrantes del juego, cuando el mensaje finalmente llegaba a la primera persona que había propuesto esa frase, el mensaje había sido totalmente distorsionado de tal manera que no se parecía en nada al texto original que había sido propuesto para el juego. ¿Y por qué sucede esto? Yo creo que esto sucede debido a que nosotros escuchamos e interpretamos las cosas a nuestra manera. Y este es el tema que quiero proponerte que examinemos hoy. El texto que he escogido se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, versículos 25 a 33, que vamos a leerlo desde la Nueva Versión Internacional. Y dice así: Números 13, versículo 25 al 33. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y le mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Négueb, y los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. Vemos en este texto diferentes puntos de vista. De los 12 que habían sido enviados, 10 trajeron un informe negativo. Otros 2, de esos 12, vieron las mismas dificultades, los mismos problemas, a los gigantes, a las ciudades fortificadas, pero creían a la promesa de la palabra de Dios. Y ellos dijeron: subamos igual porque Dios está con nosotros. Vemos entonces que ante la misma situación, entre 12 personas, 10 lo vieron de una manera, 2 lo vieron de otra manera. Para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios ha puesto hoy en nuestro corazón,
nos sería necesario hacer un breve repaso de la historia. En estos versículos encontramos al pueblo de Israel que había sido liberado de las manos de Faraón después de aproximadamente 430 años de esclavitud. Ahora bien, como todos sabemos, Dios usó a Moisés para liberarlos, y todos ellos presenciaron las grandes señales de Dios. Ellos presenciaron todas las plagas que cayeron sobre Egipto y atravesaron el lecho del Mar Rojo sin tener que mojarse o usar una nave para hacerlo. Es más, la palabra nos dice en Éxodo capítulo 14, versículo 31, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Pero les duró poco la fe y la confianza. Ellos vieron todo esto. Ellos habían escuchado a Dios a través de Moisés y sabían que Él les estaba guiando hacia la tierra prometida. Ellos sabían que Dios les había liberado y que les había prometido una tierra donde fluía leche y miel. Y lo habían comprobado. Habían traído incluso frutos de esa tierra. Ellos sabían exactamente hacia dónde se dirigían y estaban muy conscientes de la promesa de Dios. Moisés guió a este pueblo por el desierto hasta la frontera de la tierra que Dios les había prometido. Y en los versículos que estamos examinando hoy, vemos que Él envió a estos hombres a que fueran y reconocieran el territorio. Y esto no fue algo que Moisés había decidido, sino que Dios así lo había ordenado. Y me pregunto, ¿por qué será que Dios ordenó esto? ¿Por qué será que Dios ordenó que vayan 12, uno representante de cada una de las tribus de Israel, a examinar y trajeran el informe de esa tierra? Yo creo que Dios ordenó esto porque deseaba probar la fidelidad de este pueblo. De la misma manera que muchas veces Dios quiere probar nuestra fe, nuestra fidelidad a su palabra. Desdichadamente este pueblo comenzó el problema porque, como les dije al inicio, todos vemos las cosas de diferentes maneras. Ahora bien, estos hombres que Moisés envió a reconocer el territorio en realidad le dieron un muy buen reporte. Ellos confirmaron que la tierra en verdad era buena y que era fértil. Leemos en Números 13:27, este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver los frutos, y les mostraron los frutos que habían traído. Hasta aquí todo bien, pero lamentablemente ellos no pasaron la prueba porque dejaron de confiar en Dios. Dejaron de confiar en las promesas de Dios y fijaron su vista en las circunstancias que les rodeaban en ese momento. Fíjense bien cómo continúa el reporte de ellos. En Números 13, versículos 28 y 29 leímos: pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Néguev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Dios había liberado a este pueblo de la esclavitud para hacer de ellos una gran nación que sirvieran de ejemplo al mundo. Dios quería bendecir a este pueblo, pero por su poca fe e infidelidad detuvieron la bendición de Dios. Detuvieron la bendición que Dios quería entregarles. Y así sucede con nuestras vidas. Cuando tenemos poca fe o somos infieles a las promesas de Dios, dejamos de concentrarnos en lo que Dios nos promete para concentrarnos en nuestras propias habilidades o debilidades. Y ya olvidamos las promesas de Dios
y la realidad que ven nuestros ojos, que oímos a través de las noticias, nos hacen volver atrás. Fíjense bien en este detalle que leímos en el versículo 31 de Números 13. Pero los que habían ido con él respondieron: no podemos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Ellos estaban ahí midiendo sus fuerzas con las del pueblo. No tomaron en consideración las fuerzas de Dios. No tomaron en consideración aquello que muchos siglos después Pablo mismo reconoció. Cuando él dice que le había pedido al Señor en 3 oportunidades que le quitaron aflicciones, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La consecuencia fue que el pueblo de Dios, liberado de la esclavitud de Egipto, nunca llegó a entrar a la tierra prometida. De todo el pueblo que Dios liberó, se estima que fueron alrededor de 3 millones de personas, solamente 2 entraron en la tierra prometida. Solo Caleb y Josué, que vieron lo mismo que los otros 10, pero que confiaron en la palabra de Dios. Ellos creían positivamente que Dios iba a ir al frente de ellos y que iba su fuerza a estar en ellos para poder vencer, y después lo prueba el hecho cuando caen los muros de Jericó sin haber empleado la fuerza humana, solamente obedecido la orden del Señor para que giraran alrededor y luego gritaran a una sola voz para que los muros cayeran. Y no cayeron hacia adentro de la ciudad, como si una fuerza exterior derribara las murallas, sino que muchísimos siglos después, cuando encontraron las ruinas de Jericó, observaron los descubridores que los muros habían caído hacia afuera de la ciudad. Y esto demuestra que no habían sido derribados por fuerza humana, sino por el poder de Dios. ¿Por qué Caleb y Josué fueron los únicos que confiaron en Dios? Cuando el resto de los espías se quejaron, dudaron y adoptaron un espíritu de derrota. Y leemos en el versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro que podremos hacerlo. Y cuando el resto del pueblo buscaba regresar a Egipto, ellos fueron los únicos que hablaron contra el pueblo y le instigaron a confiar en Dios. ¿Cómo reaccionás vos ante una situación adversa? Cuando se presentan los gigantes en tu vida, ¿te guías por lo que ven tus ojos? ¿Te guías por las noticias que escuchamos en los noticiosos? ¿O confiamos en las promesas del Señor? Bueno para meditarlo, ¿verdad? Estos 2 hombres fueron los únicos que no dudaron de las promesas de Dios y confiaron absolutamente en Él.